Alumnos, muy buenas tardes. Soy el profesor Wilson Mesa del Colegio TEC, profesor de inglés. En esta oportunidad vamos a hablar de have to. Sabemos que el verbo have se utiliza para referirnos a una posesión. Yo tengo, tú tienes. Pero en este caso, para obligaciones. ¿Sí? Have to. La traducción entonces sería tener que, tengo que, ya dependiendo del pronombre que uso se va a traducir. Bien, vamos a observar los cuadros que tenemos acá, cómo funciona esto. Tenemos el modo afirmativo. El have to siempre con I, you, we, they. Pero para he, she e it, el have cambia a has. Siempre con el to, ¿sí? Have y has to. En el negativo sucede lo mismo, pero ya incluimos el auxiliar negativo. En el caso de estos cuatro pronombres, I, you, we, they, el auxiliar negativo es don't, lo cual es diferente para he, she e it. Acá hay un error, quiero corregir esto. Es doesn't. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos he, she, it, doesn't. Observen esto, aquí en afirmativo el have cambia a has, pero ya en negativo el have to es tanto para estos cuatro pronombres como para he, she, it. O sea, ya no hay que, acá voy a poner has to, sino para todos los pronombres have to. Lo que sí va a cambiar son los auxiliares, don't y doesn't. Vamos al interrogativo. También usamos auxiliar, esto lo ubicamos al principio, en el caso de los cuatro pronombres que son I, you, we y they, tenemos el auxiliar do, y para los pronombres he, she e it tenemos el auxiliar does. Lo mismo que en negativo, ya no existe el has to, sino es have to para todos los pronombres. Bien, esto es en cuanto a afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a las respuestas cortas. Del modo interrogativo, vamos a las respuestas cortas. Es muy sencillo. Si tengo yes, al final voy a ubicar do, siempre y cuando tenga estos cuatro pronombres. Entonces mis respuestas serían yes I do, yes you do, yes we do y yes they do. Pero si tengo los pronombres he, she e it, mi respuesta afirmativa va a ser yes he does, ya no do, sino does, yes she does o yes it does. Esto es en afirmativo. En negativo, el yes que tenemos al inicio cambia por no. Los pronombres son los mismos. El auxiliar que tenemos do en el caso de I, you, we, they se vuelve don't por el no. Entonces sería no, I, don't. Y en el caso de he, she e it es doesn't. ¿Correcto? Entonces sería no, she, doesn't. Estas respuestas cortas son para las preguntas que tenemos acá, ¿no? Generalmente se usan respuestas cortas para este tipo de preguntas. Acá tenemos unos ejemplos de cómo usar básicamente el have to o el has to, ¿correcto? Bien, vamos al ejemplo. Vamos a leer, dice acá, that can take us to the sports centers today. La traducción nos va a ayudar bastante en identificar si debo usar el have to, el has to, o también el negativo, que es esto de aquí, el don't have to o el doesn't have to. Bien, si traduzco esto dice lo siguiente: papá no puede llevarnos al centro deportivo hoy, no puede llevarnos, por lo tanto, ¿tenemos o no tenemos que tomar el bus? Por supuesto, tenemos que tomar el bus. Entonces sería, si usamos la gramática que estamos viendo, sería we have to. We have to take the bus. Tenemos que tomar el bus, ya que papá no puede llevarnos al centro deportivo hoy. Vamos con el segundo ejemplo. Students, y tenemos la palabra pay, que significa pagar. La otra parte de la oración me va a ayudar a identificar qué debo poner en el espacio en blanco. Recuerden que estamos trabajando con have to, has to o don't have to
doesn't have to. Todo para obligaciones. El museo es libre para ellos. ¿De quién está hablando? De los estudiantes. Y el verbo es pagar. ¿Los estudiantes deben o no deben pagar? ¿Qué dicen? Por supuesto, no deben pagar. ¿Por qué? Porque es libre, es gratis. Entonces acá sería: students don't have to. ¿Correcto? Los estudiantes no tienen que pagar. El museo es gratis o libre para ellos. La última oración, el último ejemplo, observamos el pronombre she y me voy a mi cuadro de gramática. Dice que para he, she e it en el afirmativo tengo has to y en el negativo tengo doesn't y have to. Bien, entonces debo usar aquí lo siguiente, en afirmativo o en negativo. Voy a leer para poder entender esto. Ella limpiar la mesa. Ella limpiar la mesa. Entonces aquí debo poner tiene que o no tiene que limpiar la mesa. ¿Qué me va a indicar si es afirmativo o negativo? La siguiente oración. That's her brother's job. Quiere decir eso es el trabajo o la obligación de su hermano. Eso es la obligación de su hermano. Entonces, ¿ella tiene o no tiene que limpiar la mesa? No, no tiene que limpiar la mesa. ¿Y cómo digo no tiene que? Aquí está. Doesn't have to. Entonces, eso es lo que debo poner aquí. She doesn't have to. Me ayuda bastante el tema de los pronombres. También en el caso de que no haya pronombres hay que ver si está en singular o en plural los sustantivos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.